Bueno, creo que ya con los que estamos vamos a iniciar entonces. Bien, vamos a amplificar aquí nuestra pantalla. Si ya tenemos la pantalla ahí, chicos. Bueno, Sí, profe. correcto. Bueno, se ven todas. Dice Chava que él no puede ingresar, profe. ¿Por qué no puede si ya andaba por aquí? A ver, Pues ahorita es lo que me puso. como dicen, luego voy a dar un vistazo a la sala. No lo veo. A ver, y aquí llega Gaby. Y Chava, no se le ve al buen Chava. No se le Ni ve. Liz, deje hablarle a Liz. A ver, porque ¿cómo se llama? Pues el link lo tiene ya en sus manos. Aquí ya está, ya llegó. Ya llegó. A ver. Chava, ¿ya nos escuchas? Bueno. Buen día. ¿Quién más nos falta? Solamente. Buenos días, profesor. Sí, gracias. Que andabas por los pasillos perdidos, me dijeron. No encontrabas la puerta. Pero ya estamos aquí. Okay. Sí, no me dejaba conectarme, no sé por qué, pero ya. Sí, qué bueno que ya estamos. Ya está Lisa aquí. Creo que nos falta nada más este niño Alberto. Bueno, pues vamos iniciando porque si no el tiempo, ya ven, se nos va muy rápido. Vamos a hacer un repaso en esta ocasión, algo sobre la cuestión del metabolismo, ¿verdad? Y pues estaremos revisando estos tres aspectos: los principios de bioenergética, la cuestión de la clasificación de los compuestos de alta y baja energía y algunas cuestiones generales de las reacciones del ATP, que como ustedes saben, pues el ATP viene siendo nuestra moneda energética, ¿no? Calor, entropía y trabajo serán unos términos de uso un poquito frecuente aquí y que estaremos revisando con cierto detalle. No nos vamos a meter mucho, porque como fácilmente lo alcanzan a captar, calor y trabajo pues propiamente suenan más bien a elementos propios para que lo trabajen los ingenieros, ¿no? O alguien que se dedique a las cuestiones de la física. Sin embargo, pues son cuestiones importantes también en el caso nuestro como profesionales de la salud. Un dato importante, muchachos, aquí es el asunto de la energía, que ya sabemos que la energía pues es la capacidad para realizar un trabajo, pero en este caso particular, como buenos profesionales de la salud, tenemos de considerar la energía como un elemento importante, central precisamente en la vida. Cuando la producción de energía se suspende, en el caso de en nuestros organismos, invariablemente el riesgo de muerte pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, la energía es importante para que nos mantengamos vivos. ¿Y esa energía de dónde la vamos a encontrar? Vamos a encontrar primordialmente de lo que vienen siendo los compuestos de fosfato. Esos compuestos donde vamos a encontrar el grupo fosfato se van a convertir aquí en elemento importante y del que vamos a estar hablando todo lo que nos resta de la materia. Y ya ya no tenemos la oportunidad de dejarlo de lado, porque a partir del trabajo que se realiza químicamente, se lleva a cabo aquí lo que viene siendo el intercambio de energía, es decir, de dar y recibir, y también de la disipación a través del calor invariablemente. Eso es una molécula importante, o unas moléculas, porque no es una nada más. Aquí se hace mención del adenosin trifosfato, pero también existe el citosine y el guanidín trifosfato, que en su momento vamos a estar mencionando acerca de ellos. Bueno, seguimos. Aquí me permití insertar esto, muchachos. Son varias láminas. Vamos a saltarlas un poquito rápido porque se nos habla de que existen 20 tipos de energía manifiesta a nivel de lo que viene siendo la naturaleza. Encontramos por un lado la energía solar, que es el centro de todo esto. La energía radiante, que se da primordialmente a través de lo que es la presencia de la luz, los rayos X y el calor. La energía nuclear, que está almacenada en el núcleo del átomo, o sea, ahí la vamos a encontrar. Los términos que están en negritas aquí son los que van a servirnos más más bien nos van a ser más de utilidad en nuestra materia. La energía química, que está contenida en los átomos y que permite precisamente la formación de los enlaces, es decir, de que un átomo se junte con otro para formar moléculas. La energía de enlace
la fuerza de unión entre dos átomos, porque no todos los átomos están unidos de la misma manera. Aparece también la energía eléctrica, que puede ser potencial y cinética. Potencial cuando la tenemos pues apagada, digamos, en el caso de los focos que están apagados, y cinética cuando nos permite llevar a cabo un movimiento, un trabajo. La energía potencial gravitatoria, que es la que ejerce la Tierra sobre los objetos, de que toda cosa que soltemos se va para el suelo, ¿no? Todo tiende a caer porque la energía de la Tierra lo atrae. Encontramos también lo que viene siendo la energía de disociación del enlace. No es lo mismo de lo que estábamos comentando hace un instante, porque no es lo mismo la energía de enlace, la fuerza de unión de un enlace, a la energía de disociación, cuando el enlace se rompe, que es a lo que se le llama la entalpía, un término raro que vamos a trabajar más adelante. La energía de activación. ¿Por qué razón? Ya en la sección anterior de la materia vimos que una glucosa como tal no sirve para nada mientras no esté activada. Es decir, para que inicie toda una serie de reacciones químicas. Bien, tenemos la energía potencial elástica, que es la que tenemos pues en un resorte, en una liga, en una, ¿qué más sería? En una banda, en aquello que puede estirarse, comprimirse o retorcerse. La energía mecánica es para poder mover cualquier cosa. La energía del sonido, porque también el sonido tiene cierta, precisamente, energía, cierta capacidad, ¿verdad? Viene la energía térmica, que es precisamente la cuestión de la presencia o ausencia del calor. Geotérmica, que es la que se da con la tierra, ¿verdad? Lo vemos primordialmente en las aguas termales, en los geysers. La energía magnética, que lo tenemos en el caso de los imanes. Energía eólica del viento, la mareomotriz del movimiento, el ascenso y descenso de las mareas, el agua azul, porque resulta que también en el mar tenemos alguna cuestión aparte de las mareas, las corrientes marinas, las olas, la energía térmica y la cuestión del ósmosis, que se dice que es una energía nueva, ¿no? Se puede trabajar. La energía oscura, que se da primordialmente a nivel del espacio y que favorece la expansión del universo. Cuestiones pues ya de astronomía y de física de otra índole, ¿no? Y finalmente la energía de la materia, que donde este pariente, Albert Einstein, nos dejó la teoría espacial de la relatividad, y donde a través de su fórmula muy famosa, ¿verdad? Podemos en un momento dado, se nos dice, calcular la energía que se libera en una reacción nuclear. En suma, entonces, tenemos que de todas esas 20 formas de energía, nosotros vamos a estar aquí trabajando con la energía química, que se nos va a manifestar a través de la energía del enlace, disociación del enlace, cuando el enlace se disuelve, se rompe, la energía de activación, cuando vamos a trabajar con alguna molécula, la térmica y la energía contenida en la materia. Es sobre lo que vamos a estar mencionando aquí. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Leemos textualmente. Un grupo de enzimas conocidas como ATPasas pueden convertir la energía derivada de hidrólisis del ATP. O sea, el ATP es una sola molécula que en un momento dado la podemos romper. Al romperla, ¿qué vamos a obtener? Hay una actividad, como es el caso de la contracción muscular. Puede llevarse a cabo el transporte de iones. Recordemos el asunto del transporte activo a nivel de la membrana y donde vamos a ocupar precisamente energía. Tenemos también el asunto, esto es una cuestión completamente fuera de nuestro terreno, pero que también es interesante, ¿no? Hemos visto en los días de lluvias, por ejemplo, allá a mediados de junio, que en la noche por ahí andan volando las luciérnagas, estas producen luz con la ayuda de esta enzima, la luciferasa. Nada que ver con Lucifer, por favor, ahí dejan a ese señor a un lado. Diga que aquí no lo queremos para nada. Bueno, entonces toda la energía la vamos a encontrar contenida precisamente en los compuestos de fosfato, que en algún momento vamos a irlos encontrando en nuestro camino, y pues va a ser interesante la presencia de las enzimas, pero una vez que se desdobla el ATP, finalmente va a quedar por ahí algo de producción de calor, que esto es otro asunto que también hemos de considerar en nuestra materia. Muy bien. Cuando hablamos de bioenergética, la bioenergética es propiamente, como ven ustedes, un término compuesto, porque estamos hablando de la energía, pero en relación precisamente con la vida, ¿verdad? Con la biología.
Entonces, aunque bien es cierto, la energía como tal es una materia o un elemento de estudio de parte de la física, encontramos que a nivel biológico esto tiene una transformación. Hay una cuestión aquí interesante, como aquello que se dice, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Algo similar sucede también con la energía. Veamos aquí. Esta parte de la ciencia se va a ocupar de ayudarnos a estudiar los procesos de absorción. Obviamente estamos hablando del funcionamiento del tubo digestivo, la transformación de las moléculas y finalmente la entrega de energía en los sistemas biológicos. Esto va a ser aquí una cuestión interesante que vamos a estar trabajando en lo que resta de nuestra materia. Llega el momento en que vamos a encontrar lo que se llama la energía libre, que aquí pues vamos a tener que ir aprendiéndonos este asunto, la energía libre de Gibbs, que primordialmente se manifiesta a través de la presencia de calor, porque eso es algo que ya no se va a aprovechar para ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, una característica de la bioenergética es precisamente que se interesa, notemos esto, se los hemos resaltado, se interesa por los estados energéticos inicial y final de los componentes de una reacción química. Como que lo que sucede en medio, cómo se va desdoblando, cómo se va formando, sintetizando o se va catalizando, como que a la bioenergética no mucho le interesa. Hablemos de una manera un poquito más cruda. Me interesa a mí saber que estoy trabajando con un ácido graso y que al final de ellas por cada gramo voy a obtener 9 kilocalorías. Punto. ¿Qué sucede en medio? Que la beta oxidación y que tienen que irse rompiendo de dos en dos. No, la bioenergética dice eso, a mí no me interesa. A mí me interesa saber cómo empieza y en dónde termina. ¿Verdad? ¿Se aprovechó? ¿No se aprovechó? Es lo importante para mí. Y el objetivo general entonces nos lleva, dice aquí, leemos tal cual, a predecir si ciertos procesos son posibles o no. O sea, ¿podemos desdoblar esta molécula? Sí, correcto. ¿Qué vamos a obtener? Tantas calorías, punto, ¿verdad? Y saber también el movimiento de esas reacciones, qué tan rápido ocurren, qué tan rápido van sucediendo. Cabe mencionar, como lo vimos en el capítulo de enzimas, que las reacciones químicas en el organismo son sumamente rápidas, ¿verdad? Bien, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Continuamos? Todo bien, sí. Bien, correcto. El metabolismo, entonces. Hay muchas definiciones. Aquí nos hemos permitido traer a ustedes esta, ¿verdad? Son una serie de transformaciones, o dice aquí, leemos tal cual, como dice, conjunto de transformaciones que experimenta la materia. En esto de materia, para nosotros vamos entendiendo los nutrientes, si le podemos poner aquí aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, que van a sufrir, ¿verdad? Precisamente desde su absorción, cómo se incorporan al citoplasma, cómo es que lo trabaja la célula y finalmente cómo es que se elimina. Es decir, las transformaciones que van sucediendo en los nutrientes hasta la obtención de energía y eliminación, obvio es, de los desechos. El metabolismo, esto que estamos viendo aquí, lo vamos a dividir en dos grandes aspectos. Uno, anabolismo. El anabolismo comprende precisamente la parte de síntesis de compuestos orgánicos, es decir, donde el organismo está ocupado en formar moléculas. Ya mencionábamos, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, tengo glucosas, las voy a guardar, las voy a almacenar. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar muchas glucosas y voy a mandar una parte al músculo y otra la voy a mandar al hígado. ¿Y cómo lo voy a guardar? En moléculas de glucógeno. Cuando estamos formando esos glucógenos, estamos en un proceso de anabolismo. El organismo está en anabolismo ¿cuándo? En el caso de la embarazada, el producto está creciendo. En el caso de los niños, primordialmente, que están creciendo también. En el caso de nosotros, como adultos y personas sanas,
¿Por qué razón? Porque tenemos, por ejemplo, la descamación de la piel, la descamación a nivel del tubo digestivo, esas células que se han desprendido hay que volverlas a formar. Entonces tenemos cierta fase de anabolismo, ¿verdad? Y también en procesos patológicos, como sucede, por ejemplo, en el paciente recién operado, se quitó alguna parte, se abrió su cuerpo para alguna situación, ¿verdad? Y entonces tiene que cicatrizar. El proceso de cicatrización es un proceso de anabolismo. Dentro de la cuestión de la práctica deportiva, las personas que se dedican, por ejemplo, al fisicoculturismo, quiero formar masa muscular, eso es un proceso de anabolismo, están sintetizando mucha proteína. Bien, y el catabolismo es la parte contraria, donde se degradan, desdoblan o destruyen sustancias complejas. Desconozco si alguien de ustedes no ha almorzado, entonces quienes no han almorzado ahorita, su organismo está en un proceso de catabolismo, porque el glucógeno que almacenó de ayer en la cena, ¿verdad? Lo está desdoblando en este momento para aprovecharlo y que estén atentos a los 20 minutos de clase que nos restan, por decir algo. ¿verdad? Así por el estilo. Estamos trabajando, vamos a hacer ejercicio, necesito yo que mis músculos se muevan, hay que desdoblar moléculas, es un proceso de catabolismo. Y viéndolo patológicamente, por ejemplo, el paciente que está perdiendo mucho peso, un paciente con cáncer, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con él? Está en catabolismo franco. Bien. Resulta, muchachos, que entonces todas esas cuestiones del metabolismo en sus dos líneas, en sus dos guías o vías, perdón, de anabolismo y catabolismo, vamos a encontrar una serie de reacciones que generalmente van a ser espontáneas, que pueden ser para construir o para destruir, es decir, sintetizar o desdoblar moléculas. Por eso dice aquí en uno o en otro sentido. Entiéndase, de síntesis o de desdoblamiento. No hay que olvidarnos que muchas de nuestras reacciones químicas son de carácter reversible, es decir, donde podemos tomar una molécula y desdoblarla hasta sus productos intermedios y de ahí podemos regresarnos para obtener la molécula inicial, ¿verdad? Sin embargo, este asunto de las reacciones nos van a llevar a cambios de temperatura o de calor. Es decir, mientras estamos trabajando, se genera calor porque pues, estamos desdoblando moléculas. Nos dedicamos ¿cómo hacemos? A comer, a alimentarnos, estamos formando moléculas. Esto es un ir y venir constante. Y entonces de aquí se desprenden tres elementos importantes: el calor, el trabajo y la entropía. ¿Por qué razón? Porque al estar trabajando se desprende calor. Todos hemos caminado rápido para alcanzar el camión, llegar a la clase y llegamos agitados a la clase, al salón y con un poquito de calor, hasta sudando un poquito. ¿verdad? Hay trabajo que se hizo y hay calor que se está disipando en su momento. Entropía, ahorita lo revisamos. El calor. En cuanto al calor y la temperatura, esto nos va a permitir identificar y clasificar nuestras reacciones químicas en dos tipos. Hay reacciones que se llaman endotérmicas. Endo, adentro, termo, calor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aplicarle calor a esa reacción para que se lleve a cabo. En otras palabras, y una vez que estamos en la materia de bioquímica, necesitamos formar enlaces, que la energía quede atrapada en los enlaces. Entonces es la etapa generalmente de síntesis o en otra expresión de anabolismo. Reacciones endotérmicas absorben calor, requieren temperatura, forman enlaces, proceso de síntesis. Y tenemos las reacciones exotérmicas. Aquí, ¿qué está sucediendo? Se rompen los enlaces, se desdoblan las moléculas, se destruyen las moléculas y se genera calor. Exo, hacia afuera, termos, calor, disipa calor, ¿verdad? Eso es. Cuando hablamos de entropía, un término raro y propiamente de uso de la física, se refiere al orden que existe en un sistema. En el caso nuestro, como seres vivos,
Es cierto que nosotros debemos mantener la homeostasis, el equilibrio. Sin embargo, resulta que para que ese equilibrio se dé, generalmente vivimos en un gran sistema con una gran entropía. Hay un gran desorden en nosotros. ¿Por qué? Porque se están sintetizando y desdoblando moléculas, se pierde y se gana calor, y esto es una cuestión constante que está sucediendo. Entonces, ¿qué entendemos por entropía? El desorden que hay en un ambiente, en un ambiente. Aquí lo tenemos un poquito más con un ejemplo y veamos. ¿Cuáles moléculas estarán más desordenadas? Notemos. Las del gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único límite que tienen especialmente las paredes del recipiente donde se encuentran. Eso es en el caso del gas. Y alguna vez hemos visto algún pequeño video, un tutorial o un dibujo donde se nos ponen flechitas que las moléculas andan golpeteando por todos lados. No están quietas, vaya, hay un gran desorden, una gran entropía. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, pensemos en la sal o el azúcar de mesa, la sal de mesa, son cristalitos. ¿Cómo están las moléculas ahí? Están todas pegadas. Ahí que hay, ahí hay una baja entropía. Entonces veamos, en el caso del cristal, las moléculas y los iones están ocupando un sitio preciso, no se mueven, es decir, una baja entropía, bajo desorden. Y entonces aquí viene una regla de la entropía, que a mayor orden, menor entropía, y a menor orden, mayor entropía. Es decir, cuando hay poca entropía, hay mucho orden, todo quietecito, todo en orden. Cuando el profe llega a la clase, ¿no? Y saben que el profesor es bien enojón. ¡Ay, ahí viene el profe! Orden, muchachos, tranquilos todos. Pero cuando saben que el profe es bien acá, buena onda, a veces hasta ni caso le hacen, ¿no? Entonces hay una gran entropía. En el organismo, insisto, el organismo necesita que haya mucha entropía, un desorden, vamos, desorden controlado para que la homeostasis se conserve. Un poquito como que de juego de palabras. En resumen, la entropía es el desorden que hay en un sistema. Entre más entropía haya, más entropía, que dijimos, menor orden existe. Esto es importante porque finalmente nos va a llevar a lo que se conoce como la energía libre de Gibbs. La energía es precisamente esa energía que de pronto va a quedar libre, que ya no se va a ocupar para otras cosas, pero sin embargo esa energía tiene varios fines. Uno, biosintético. Se va a utilizar para algunas síntesis de moléculas. Se va a utilizar en un momento dado para la cuestión de la ósmosis. Recordemos que la ósmosis está relacionada con el movimiento del agua a través de la membrana. Si nosotros perdemos mucha temperatura, nos enfriamos, pues la ósmosis se suspende, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la membrana debe tener cierta, acordémonos que es un mosaico fluido para que permita precisamente el movimiento de las moléculas y también de tipo mecánico. Al movernos se disipa calor. Entonces, en cuanto más energía libre de Gibbs existe, es donde tenemos nosotros las reacciones exergónicas, es decir, donde se desprende calor. Correcto. Aquí vienen ya algunas generalidades de la termodinámica. ¿Por qué razón? Porque el calor en el caso de nosotros como seres vivos, la vida es movimiento, chicos. Y entonces de ahí que, por eso el término, ¿verdad? Termodinámica, que es un término propiamente de la física, pero que aquí es interesante también tomarlo en cuenta, porque nos va a ir ayudando para ir entendiendo cómo es que se conserva la energía, que también sabemos es a través de la acumulación del ATP, y cómo se desdobla o se trabaja precisamente a través del desdoblamiento del ATP. Hay fórmulas para esto, pero ese asunto dejémosela propiamente a los químicos. Nosotros vamos hacia otros terrenos y entonces a nosotros nos interesa, como ven ustedes, todos los procesos, ya sea químicos o biológicos, progresan hacia una situación de máxima entropía, es decir, llevarnos a que haya precisamente ese asunto de o mucha síntesis, mucho desdoblamiento, pero no está un equilibrio en sí, es decir, estoy sintetizando la parte de desdoblamiento de moléculas, se suspende, por favor, porque no haya desdoblamiento de moléculas, estoy trabajando, estoy ocupado sintetizando. Sabemos perfectamente que no, muchachos. Es necesario que exista tanto
síntesis, formación de moléculas como desdoblamiento de las mismas. Eso es lo que les comento, el famoso desorden controlado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguimos? No, ninguna de mi Muy bien, parte. muy bien. ¿Los demás, chicos? ¿Todo bien, muchachas, jóvenes? Bien. Tenemos Todo bien, entonces... profe. Bien, correcto. Entonces vamos a revisar un poquito este asunto de la clasificación de los compuestos de alta y baja energía. Veamos, así de manera sintetizada. Dice acá, ¿verdad? La energía de hidrólisis, o sea, de los compuestos de fosfato es variable. Estamos hablando, ¿verdad?, de que los compuestos o esas moléculas que tienen el grupo fosfato, llega el momento en que van a ser desdoblados, hidrolizados. Es decir, se va a introducir una molécula de agua. Acordémonos que hidrólisis, hidro, agua, lisis, desdoblamiento, destrucción, ¿verdad? Entonces, se va a introducir una molécula de agua, primordialmente en el ATP, con la ayuda de estas enzimas, para desdoblarla. Y al desdoblarla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Precisamente la liberación de la energía que existe contenida en estos compuestos. Y tenemos entonces, veamos, el layout de acá, ¿verdad? Las ATPasas, o sea, las enzimas que van a intervenir para que esto suceda, pueden modular la conversión de la energía durante el ciclo catalítico, catálisis, desdoblamiento, determinando la fracción de la energía derivada del compuesto de fosfato que será convertida en trabajo, o sea, una parte se va a ocupar para hacer una actividad y la fracción que será convertida en calor. Siempre hay algo que se va a liberar, que va a quedar precisamente, y de ahí que pues en el caso nuestro también, sabemos nuestra temperatura corporal anda ahí entre los 36,5 y 37,2, 37,3 grados centígrados. ¿Por qué razón? ¿De dónde ese calorcito? Precisamente de esta energía que se libera, que ya no se ocupó para alguna otra cuestión de síntesis. Aquí tenemos el caso del fosfato, del adenosintrifosfato. Ahorita una molécula nueva para ustedes, ya la hemos trabajado en otras materias, pero aquí tenemos, por ejemplo, veamos, esta es la adenosina, la ribosa, que sabemos es una pentosa, es un azúcar de 5 átomos de carbono en su presentación cíclica. ¿Y qué encontramos? 1, 2, 3 grupos fosfato. De ahí el nombre, adenosin, mono, di y trifosfato. ¿Por qué razón? Porque puede estar unida la adenina con la ribosa a un solo grupo fosfato, es adenosin monofosfato. Si son 2, difosfato. Y si son 3, que es el que más conocemos, no porque es el único, adenosin trifosfato. Ahí tenemos la molécula. Entonces esto se va a desdoblar llegado el momento. A medida que se van desdoblando, liberando los radicales, o los grupos fosfato, es como se va liberando también la energía, ¿no? Aquí está, miren ustedes. Perdón, aquí esto es un error, como que me quedé con la idea de nuestro presidente, del número 4. Este es número 3. Tendré que corregir esto antes de mandárselo a su archivo. El ATP, compuesto de alta energía, ¿verdad? Aquí lo tenemos, un compuesto de alta energía, y desde aquí es conveniente, por ahí lo anoten y lo subrayen, por favor. Los compuestos que tienen presencia del grupo fosfato son compuestos considerados como compuestos de alta energía. En este caso, si aquí hay energía, aquí hay más y aquí hay mucho más, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Tenemos, a ver, la hidrólisis del ATP, este debe ser un 3, dijimos, o complejo. Esta palabrita está un poquito complicado de entenderla, pero ¿qué entendemos con esto? El Mg no es otra cosa más que la presencia de magnesio, porque los minerales tienen también su propia importancia dentro de los procesos metabólicos. El desdoblamiento del ATP no se va a llevar a cabo si los niveles de magnesio están mal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando desdoblamos el ATP? Se va a liberar calor. El calor va hacia afuera. Entonces, por cuanto se libera calor, es una reacción exotérmica. Pero también nos va a liberar energía. Entonces se llama una reacción exergónica. Este término es nuevo, jóvenes, ¿sí? Exergónica porque libera energía. Cuando es al revés,
Si necesitamos calor, va a ser una reacción endotérmica. Y si necesitamos aplicar energía o a formar enlaces, cuando se forma el enlace, va a ser una reacción endergónica. Anoten por ahí esos términos y procuren comprenderlos más que memorizarlos, ¿sí? Exo, hacia afuera. Endo, hacia adentro. Reacción exotérmica, exo, hacia afuera. Termos, calor, libera calor. Reacción exergónica, exo, hacia afuera. Ergo, energía, ¿verdad? Estamos hablando de que libera energía. Si fuera a la inversa, lo que estamos comentando, endotérmica, necesitamos aplicarle calor, va a atrapar calor. Endergónica, necesitamos formar enlaces y al formar el enlace atrapa energía. Y bien, los resultados de esta reacción va a ser entonces, como lo estamos desdoblando, le quitamos a ver, vamos a la molécula, le quitamos un grupo fosfato, entonces estamos liberando nosotros la molécula y nos va a quedar un adenosindifosfato y un fosfato inorgánico aparte, como ya parte de los productos. Y noten ustedes que entonces para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Tiene que ser a cierto pH. Quedamos que en el caso del cuerpo humano maneja un pH de alrededor de 7.34, ¿verdad? Y también de la concentración de magnesio. Aquí lo tienen ustedes. Y pues obviamente las concentraciones del ATP, de ADP o de fosfato inorgánico, que aunque hay ciertas cantidades similares, no propiamente están en equilibrio, lo que estamos comentando hace un rato, ¿verdad? Pues si estamos formando mucho ATP, pues hay mucho ATP, pero por ahí hay ADP y hay fósforo. Me salgo de la materia para tomar un ejemplo. De alguna manera tenemos nuestros centavitos, como decimos aquí en México, y entonces, ¿qué tenemos? No por tener dinero todo lo vamos a tener en monedas, creo que me explico. Tampoco vamos a tener solamente billetes de A20, que ya ahora los de 10 ya ni existen, ¿no? Por ahí va a haber algún billetito de 100, de 200, de 500, no sé, permítanme ilustrarlo así. Podemos tener un billete de 500, unos 3 de 200 y muchas moneditas, correcto. Todo en conjunto es nuestro capital. Podemos decir que tenemos ciertas cantidades, pero no exactamente lo mismo. Es decir, un billete de 500, uno de 200 y uno de peso. No. Esto varía de acuerdo a las condiciones económicas, si seguimos manejando lo del dinero, pero ya metabólicamente varía de acuerdo a la actividad y a la situación en la que se encuentra la célula. Espero haberme explicado, chicos, porque esto quedamos que no está en paz, hay movimiento constante, ¿verdad? Y la tendencia del ATP es precisamente a hidrolizarse, es decir, este billetote de 500, lo lamento, no puede permanecer mucho tiempo con nosotros, lo vamos a cuidar, pero va a tener que desdoblarse tarde o temprano y nos va a liberar gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque el ATP es nuestra molécula energética indispensable. Aquí tenemos el proceso, vean ustedes, el adenosintrifosfato, aquí está, el ATP. Notemos que la reacción puede ser reversible, de ahí las dos flechas. Veamos, hidrólisis, entra el agua. ¿Y qué sucede? Nos libera un fósforo, se libera energía y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Adenosin, ya no hay 3, ¿verdad? Ya nada más hay 2, entonces cambia el nombre, ya no es ATP, ahora es ADP, adenosin difosfato. Esta reacción puede continuar y nos quedamos entonces con el adenosin monofosfato. ¿Podemos regresar? Claro que sí. ¿Cómo? Aquí tenemos un difosfato, le vamos a agregar un fósforo, vamos a tener que aplicar energía, vamos a tener que liberar agua y pues recuperamos nuestro ATP, es decir, una reacción reversible. ¿Verdad? Ahí vamos entonces, continuamos. Esta cuestión de la solvatación es algo que también vamos a tener que dominar un poquito. ¿En qué consiste este asunto de la solvatación? Me voy a adelantar un poco para que quede más o menos comprendido. Vean ustedes, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Si hablamos nosotros de la molécula del cloruro de sodio, cloruro de sodio sabemos que es la sal de mesa y está formada precisamente por cloro y por sodio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de solvatación, veamos qué es lo que está sucediendo con las moléculas, con los átomos de sodio y del cloro.
En el momento que lo ponemos en un ambiente con un solvente, que sabemos que el solvente universal es el agua, ¿qué es lo que ocurre? Las moléculas del agua tienden a envolver. ¿Por qué razón? Porque vean ustedes, aquí hay un dipolo, tenemos polo positivo en el sodio y polo negativo en el cloro. El agua sabemos que es un dipolo. El polo negativo lo tenemos en el oxígeno y el polo positivo en el hidrógeno. Cuando ponemos sal en el agua, vemos que rápidamente se disuelve. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las moléculas, los átomos de oxígeno, de hidrógeno, perdón, en este caso, envuelven al sodio y los átomos de hidrógeno envuelven al cloro. Entonces, en la medida en que un átomo está envuelto por el solvente, eso es lo que se llama solvatación. Es decir, entre más rápido quede envuelto, rodeado el soluto por el solvente, a eso es a lo que se conoce como la solvatación. Ese es el caso. Así en términos más o menos rápidos para evitarnos tanta lectura, ¿verdad? Y primordialmente, pues aquí lo que importa es que estemos en presencia de una molécula que tenga esa facultad de desdoblarse para que se pueda realizar este punto. No todas las moléculas tienen el mismo grado de solvatación. Aquí te estamos poniendo y resaltando el caso del fosfato. Aunque todos tienen fósforo, no son exactamente iguales y de acuerdo a la energía de solvatación, es decir, para que esto pueda llevarse a cabo, notemos que el que más energía absorbe es precisamente el fosfato como tal. Allí pirofosfato y demás nombres de química inorgánica que no vienen al caso aquí solamente para que nos quede comprendido este punto. Bien, tenemos, aquí son más cuestiones sobre ese mismo asunto de la solvatación. Y en el caso ya del metabolismo del ATP, bueno, quedamos ya que el ATP pues, es la molécula principal de energía y siempre va a estar conectado precisamente con todas las reacciones de síntesis primordialmente y para que se desdoble el ATP y nos dé la energía para que podamos establecer enlaces y le van a estar ayudando también otros compuestos que por ahí en la tarea lo habrán visto con el famoso nicotinamín, adenín, dinucleótido reducido, el NADH y su pariente el flavin. Aquí tenemos para la fosforilación de la glucosa, porque vemos que la glucosa sola no nos sirve para nada, es el problema que tenemos con el paciente diabético. Necesitamos que esa glucosa se fosforile. Una vez que es fosforilada, el ATP le va a entregar un fósforo y entonces tenemos como resultado la glucosa 6-fosfato. Se desdobla el fosfato, a ver, me queda un minuto. Entonces, hidrólisis del ATP nos libera 7.3 kilocalorías por mol. La fosforilación de la glucosa absorbe 3.3 y aquí ya nada más hacemos una diferencia. 3.3 kilocalorías se ocuparon para fosforilar la glucosa y nos quedan libres 4 kilocalorías que se disipan en forma de calor. Liberó calor. Esto entonces la fosforilación de la glucosa es una reacción exergónica y más bien aquí el término es exotérmica. Exergónica, ¿por qué razón? Porque nos estás estableciendo un enlace para fosforilar, para que el fósforo se una a la glucosa, pero también es exotérmica porque nos libera calor, energía, perdón. Ni bien, pues ya nada más un complemento aquí. Y aquí tenemos el asunto de la glucosa, ¿verdad? Aquí la tenemos como tal, se desdobla el ATP en ADP con la ayuda del magnesio y tenemos ahora la glucosa en el carbono 6, la presencia del fosfato, ¿verdad?